Hola, bienvenidos a Don Quijote Gonzo. Soy Esther Gómez Serra y propongo esta curiosa actividad que de seguirla nos va a llevar unos 2 años y medio. Sí, estoy en una cafetería y hace ruido. Y esto es parte de la cosa gonzo de este asunto, ¿no? Cada semana voy a comentar un fragmento específico del Quijote con la idea de leer el resto del capítulo para la semana siguiente. La idea de esto se la he copiado descaradamente a David en sus vídeos de libros de Instagram. Y la culpa de que yo haga esto, tengo que aclararlo, es de David, la misma persona, y de Ivette, que en su momento me dijeron que hiciera un podcast. Como la verdad es que no me veo opinando frente a un micrófono, me ha parecido que esto sería quizá más divertido. Tengo también que decir que esta propuesta semanal de lectura está aparejada al blog que escribí en su momento y que voy a retomar muy pronto, llamado Villanía y Placer. O sea que esto es una especie de rama de Villanía y Placer, pero digamos es la rama audiovisual. Por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, pues toda la vida he intentado pues enseñar, investigar y divulgar la obra de Cervantes y sobre todo Don Quijote para un público anglosajón. Lo que sucede es que hace poco tuve una conversación con una persona pues prominente en el mundo de las letras y la comunicación españolas que me dijo valientemente que no había conseguido terminarse nunca el Quijote, aunque lo había empezado varias veces. Y esto me pareció bastante honesto por su parte y me hizo pensar que no sería la única persona que se había visto en esta situación. Y luego hay un tema que para mí es, digamos, un leitmotiv de mi vida profesional y es el estudio de los clásicos como si fueran modernos, ¿no? Y mirando un poco todos estos libros y estos textos, no como entidades inaccesibles que nos dicen cosas que no entendemos y que nos hacen sentirnos pequeños y distantes, sino en realidad como pistas que nos dejan nuestros queridos antepasados, los autores, sobre la naturaleza de la realidad, de la condición humana, que no cambia mucho, que digamos, y en qué medida podemos descifrar estas pistas. Y aquí viene lo divertido, ¿no? Bueno, divertido. Si te va este tipo de marcha, que espero que sí, si no, no estarías escuchando esto. Ay. Bueno, pues lo divertido es ver el cómo, ¿no? Cómo funcionan estos textos, cómo nos acercan a su realidad, cómo nos revelan pistas sobre el ambiente ideológico de su época, cómo crean belleza, cómo nos hacen reír y por qué, ¿no? En la medida en que podamos esclarecerlo. O sea, a veces tampoco hay que explicarlo tanto, se ríe uno y se acabó. Bien, y entonces me pareció también que era importante hacerlo desde el punto de vista del manuscrito. ¿Por qué? Porque el manuscrito desmitifica un poco la cosa. Es más fácil enfrentarse a algo escrito a mano que a algo impreso, que parece que algo impreso está oficializado y algo escrito a mano pues es algo que, bueno, es susceptible de cambio. Y aunque aquí no vamos a cambiar el Quijote, aunque sería un ejercicio interesante, ¿no? Como un pasatiempo, sí que me gustaría pues darle ese toque más personal. Entonces el manuscrito va a ser el fragmento elegido, escrito por mí a mano. Y en esto no soy tan original como parecería, primero porque ya en el siglo XIX hubo quien se dedicó a copiar el libro primorosamente y tenemos acceso a ese Quijote caligrafiado vía la Biblioteca Nacional y está el vínculo en el texto de este post de Instagram.
Y luego porque además hay una teoría bastante sólida sobre el hecho de que es muy posible que la primera parte del Quijote, o sea, lo que llamamos el Quijote de 1605, en realidad circulara ya de modo manuscrito en 1604. Si se piensa, bueno, en la época tener un libro impreso no estaba al alcance de todo el mundo, era normal que hubiera copias manuscritas para facilitar la difusión de los textos. Bueno, pues yo no sé si me dejo algo aquí en los prolegómenos estos, y si no, pues lo digo al final. Voy a empezar a leerlo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. ¡Buah! Tremendo, ¿no? ¿Qué manera de empezar? Bueno, primero que cuando empezó esto Cervantes ni siquiera tenía en la cabeza que se iba a marcar semejante obra maestra, ¿no? Precursora de la novela, arquetipo y prototipo de la novela, ¿no? Él empezó con esta narración que enseguida se fue dando cuenta que, como dicen los ingleses, tenía piernas, ¿no? Got legs. Pero de una manera muy sintética, muy condensada, nos hace una presentación del personaje que es extraordinaria. Primero por su imprecisión, ¿no? En un lugar de La Mancha es lo mismo que en un pueblo pequeño de La Mancha, o sea, ya nos está dando las medidas del universo de este personaje, que no es un universo muy amplio. Y además lo está dejando un poco en el aire, ¿no? Hay gente que dice que si es argamasilla, que si no sé qué. Bueno, es evidente que Cervantes no quería concretar, quería darnos una idea del every village, ¿no? En vez de every man, every village. Un pueblecito de por ahí de La Mancha, no muy grande, no muy prominente, un pueblecito que podía ser cualquiera de ellos. Y del tiempo presente, no a mucho tiempo, es lo que nos está diciendo. Claro, nosotros ahora vemos el Quijote con unos ojos como de reverenciales, ¿no? Porque si el siglo de oro, que esto, que aquello. Pero Cervantes nos está contando la historia de un señor de la época. Y hay que centrarse un poquito en eso, ¿no? Cervantes nos está hablando de su propia candente contemporaneidad. ¿Y quién es este señor? Pues un hidalgo. ¿Y qué es un hidalgo? Pues un noble de muy medio pelo. O sea, el último en la escala de la nobleza. Como noble, pues todavía, digamos que se supone que se tiene que lanzar a luchar si se arma una batalla. Como noble no se ve posible, no se ve factible, sobre todo en la cultura católica, que se lance al comercio ni a ningún tipo de empresa de ese tipo. No es lo mismo un noble católico que un anglosajón, que es como más emprendedor, etcétera, etcétera, con todas las salvedades. O sea, ¿y qué tipo de hidalgo es este, no? Y Cervantes empieza a describirnoslo, como uno de los de. Y a mí me gustaría centrarme en esto un segundo, porque sí, todo lo que viene después va a ser importante. Pero quiero que nos fijemos en de los de. 3 palabras muy simples, ¿no? De los de. ¿Y qué nos está diciendo con esto Cervantes? Pues que Don Quijote, o Alonso, a estas alturas todavía, es alguien del montón, un poco, que no se destaca por nada en especial, que pertenece a un grupo difuso de gente, de los de, repito, que no es especial, de los de. ¿Y qué caracteriza a este grupo? Pues tener lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno,
lo primero que nos asalta a los castellanoparlantes es lo de la lanza en astillero, porque claro, es la típica cosa que se lee pensando que se entiende lo que uno está leyendo, ¿no? Lanza en astillero. Dice, guau, en astillero, sí, como los barcos, ¿no? Pues eso, la lanza ahí como aparcada, ¿no? Igual que aparcas el barco en el astillero. Últimamente se ha publicado un estudio, que está también el vínculo en el texto del post, diciendo que esto de la lanza en astillero no significa lanza aparcada, significa lanza dispuesta para el combate. Y es una diferencia, es un matiz, es una diferencia de significado interesante, por lo que viene después, porque va a venir después con Don Quijote también. O sea, es un señor de medio pelo de la nobleza, voy recapitulando, que no destaca por mucho, que es parte de un grupo difuso social, que vive en un sitio que no es muy interesante, bastante pequeño, sin grandes horizontes, más que los del paisaje, ¿ya? Y que como personaje de la nobleza, en principio guerrera, ¿no? Que es lo que define a los nobles desde el tiempo medieval, pues tiene ahí su lanza preparada para el combate, tiene su adarga ahí, tiene a su caballo un poquito flaco, y eso también es un indicador, ¿no? No tiene un caballo árabe ahí impresionante, ¿no? O que sería el equivalente a un Maserati, tiene un rocín flaco. Y un galgo corredor, bien, vale. O sea que lo que nos está diciendo Cervantes es que tiene una vida modesta, con cierto estatus, pero un estatus que no es tan especial y que viene condicionado por el papel que la nobleza del tipo al que él pertenece ha tenido históricamente, que es el de estar dispuesta a prestar batalla cuando se les pide, ¿no? Pero claro, el gran problema aquí es que no hay batallas reales que estén llamando a Alonso, ¿no? Que Alonso se ha quedado pasado de rosca, pasado de boda, obsolete, como dicen los ingleses, en fin. Y ahora viene algo que a mí me parece extraordinariamente bonito, y es que Cervantes describe al personaje y su vida por lo que come, nos presenta el menú semanal, ¿no? Que es también una cosa muy rutinaria, comer lo mismo cada día de la semana, que nos resuelve un poco pensar que de tener que hacer de comer, en este caso no Don Quijote, sino el ama que vive con él, y que nos ayuda a definir todavía más las dimensiones reducidas de ese mundo de Don Quijote. Una olla de algo más vaca que carnero, vale, carnes, sí, en la olla, que tendría, pues no sé, sus verduras, sus legumbres. Salpicón, que es una manera de aprovechar las sobras, el salpicón, aunque ahora comamos salpicón de marisco, un salpicón pues es eso, es sobras aderezadas un poquito y tira para adelante. Y eso era la cena, las más noches. Duelos y quebrantos, o sea, torreznos, muy bien, los sábados, a quien no le entusiasma un poquito de bacon el sábado, pues prácticamente lo mismo. Lentejas, que la tentación, como me ha pasado a mí, es leer lentejas, pero lentejas con la grafía y el fonema del momento. Los viernes, porque los viernes, como buen católico, Don Quijote pues no come carne, que es lo que define su semana en realidad. Algún palomino de añadidura los domingos, o sea, un poquito de extra el domingo, un palomino, pero vamos a ver. Aquí no estamos hablando ni de faisán, ni de ningún tipo de ave selecta, ni de ningún tipo de carne más exquisita. Por supuesto no hablamos de pescados, ni de un triste cangrejo de río, nada, ni de una trucha, nada. O sea, es una dieta fundamentalmente basada en productos cárnicos, tampoco muy allá, madre mía, esta señora, tampoco muy allá, y no francamente muy
muy excitante, ¿no? No es una dieta que digas, ¡guau! Pues es claramente la semana de un gourmet. No, es una comida bastante modesta. Y aún así, nos está diciendo Cervantes, consumían las 3 partes de su hacienda. O sea, para comer eso, que era francamente bastante modesto, el ama, supongo, tendría que gastar las 3 partes de los ingresos totales de Don Quijote, ¿no? Wow, ¿no? Por un lado nos está diciendo, por supuesto, por su consumo de vaca, por su consumo de torreznos, de cerdo, por su consumo de todas las formas de carne, etcétera, pues que obviamente Don Quijote pues come comida localizada, ¿no? Come nada exótico. Por supuesto no se va a comer una piña, que se conocían en el momento, pero la piña, por ejemplo, era una cosa extraordinariamente exótica, ¿no? Y selecta. Y por supuesto no se citan verduras ni se citan berenjenas, que luego la berenjena será fundamental en la presentación del personaje de Cide Hamete Benengeli y berenjena. Ni se citan berenjenas, ni siquiera se cita un nabo, y esto lo digo en serio, porque lo de comerse una cazuela de nabos, si te veía un vecino, podía llevarte directamente al tribunal inquisitorial por ser sospechoso de ser un mal converso o un mal cristiano y de tener sombras de judaísmo en tu familia. Entonces vemos cómo este menú nos está dando las dimensiones de una vida limitada, de una vida aburrida, de una vida sin ningún tipo de aventuras gustativas, ¿no? Y de una vida concernida con estar dentro de los límites de lo decente, de lo bien visto, de lo lícito, de lo que está dentro de lo profundamente católico, apostólico romano, ¿no? Y ya con este simple párrafo ya vamos viendo que aquí, como dicen los ingleses, something's gotta give, que aquí algo va a pasar. Porque no se puede tener un arsenal modesto también, unas armas que en principio están preparadas para el combate y una vida tan limitada y tan aburrida. Y de este contraste va a surgir lo que viene después. Bueno, pues ya hemos terminado. Nos vemos la semana que viene con un post sobre el capítulo 2. Adiós.